Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Con todo mi corazón en este maravilloso día reciban un saludo súper cordial, pidiéndole a Dios, como lo hacemos en cada momento que hacemos nuestro devocional, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en las implicaciones emocionales, espirituales y físicas cuando comienzo a considerar seriamente el concepto de una nueva realidad. Ahora, ¿quién es el que no quisiera tener una nueva realidad en algún área de su vida? Quizás el asunto no sea solo de tener una nueva realidad, sino cómo la desarrollo, ¿verdad? Ahora, también es bueno decir que crear nuevas realidades no es una cosa del otro mundo. Porque finalmente, por ejemplo, cuando alguien decide estudiar una profesión, está construyendo poco a poco una nueva realidad. Aquella pareja que se casa y comienza una familia está construyendo una nueva realidad. Aquel que abre su nuevo negocio o comienza a desarrollar su proyecto de vida está trabajando a fondo en la construcción de una nueva realidad. Por lo tanto, no estoy hablando de nada extraño, sino de algo que si logramos muchas veces sin saber cómo hacerlo, fuera de la voluntad de Dios, ahora imagínate haciéndolo dentro de la voluntad de Dios, eso sería maravilloso. Ahora, una de las primeras cosas que me sucedió personalmente cuando comencé a caminar en la fe y comencé a sumergirme en la palabra de Dios, poco a poco mi realidad se fue transformando de adentro hacia afuera. Y ahí hubo cosas que comencé a ver y a hacer que antes no podía. Entonces Dios comenzó a construir y a llevarme a una vida distinta, en una nueva realidad, donde mi participación pues dependía de la fe creativa que yo pudiera desarrollar. Mira, si la creatividad es la habilidad de Dios para resolver problemas o solucionar conflictos, entonces está directamente relacionada con la construcción de una nueva realidad. Como cuando alguien pasa de la tristeza a la alegría, o de la enfermedad a la salud, o de la pobreza a la prosperidad. En ese momento podemos hablar de nuevas realidades construidas desde la perspectiva de Dios. Ahora volvamos a los dos puntos donde la fe y la creatividad se relacionan directamente. Primero es Mateo 17:20. Creo que hay que profundizar en este verso mientras oramos. Jesús dijo, esto fue porque ustedes tienen muy poca fe. Les digo la verdad, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí para allá, y ésta se movería. Y nada le sería imposible. Ahora, si tenemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, hablaremos como creativos, mientras nuestra realidad ha sido tener la montaña delante de nosotros, a la cual le puedes poner el nombre que tú quieras. Ahora, con fe y creatividad, con la palabra correcta, podrás comenzar a crear una nueva realidad a partir de lo que dices. Así que es necesario hacer énfasis en esto ahora, porque si no hay la suficiente fe, entonces no podemos decirle nada diferente a la montaña, sino quejarnos, reclamarnos, tomarnos una foto con ella, pero jamás podremos decirle, muévete. Para poder decirle a la montaña que se mueva, necesito creer, necesito imaginar, necesito crear y ver qué pasa sin que haya sucedido. Como dice exactamente Hebreos capítulo 1, verso 3. Para ponerle como piso a lo que vengo diciendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que los creativos podemos hablar con la fe de que la montaña se moverá, con la convicción de una nueva realidad sin estar mirándola o distinta a la que hemos visto por años. El verso 2 de Hebreos 11 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Creo que aquí tenemos el plano abierto del proceso creativo relacionando el mundo espiritual con el físico a través de la fe, la creatividad y la obediencia. Hoy podemos decir que si operamos en la fe creativa, mis amigos, vamos a ver el poder de Dios obrando de manera clara y evidente en nosotros. Por lo tanto,
Si tenemos en Dios la posibilidad de ver una nueva realidad desarrollada con una fuente que viene de su interior y con una fe creativa que viene de su corazón, ¿por qué insistir en quedarnos en el mismo estado en el que nos encontramos hoy? Recuerda entonces que si la fe te lidera, la fe te libera para poder moverte en un proceso creativo sobrenatural. Ahora dirige tu atención a este episodio súper interesante. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27 dice: los discípulos subieron a la barca con Jesús después de una jornada fuerte de trabajo. Todo estaba tranquilo. Cuando zarparon, Jesús se quedó dormido, lo más de tranquilo. Sin embargo, de repente todo cambió. Se levantó una tormenta y creo que de haberlo sabido seguramente no hubieran zarpado, se hubieran quedado en la orilla. Sin embargo, ahora están sumergidos en una fuerte tormenta. El viento se levanta con todo, las olas golpean la barca, el agua se mete y parece que van a naufragar. Los discípulos, desesperados, sumergidos en su realidad, gritaron fuerte de pánico para que Jesús se levantara. Y cuando Jesús se levantó, les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? Entendiendo con esto que el miedo es el enemigo número uno de la creatividad, porque el miedo construye muros, mientras que la creatividad construye puentes. El miedo estanca, mientras que la creatividad libera. Por eso la pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? Ahora, ¿alguien se puede hacer esa pregunta hoy? ¿Por qué tienes tanto miedo? Ese miedo en ellos era la falta de fe, que no les alcanzaba como para entrar en un proceso de creatividad y pensar que su realidad podía cambiar. Sin embargo, Jesús se levantó y habló a la tormenta que estaba tragándose la barca. Y al reprender los vientos, todo quedó tranquilo. Pues aquí, mis amigos, no vemos otra cosa que al Señor llevando a sus discípulos desde un proceso de creatividad y fe a una nueva realidad sin tormenta. Alguien que me escuche en algún lugar del mundo: tu tormenta se puede cambiar. Tu tormenta va a calmarse. Todo puede cambiar si usas bien tu fe y tu creatividad. Y si te dejas llevar y guiar por el Espíritu Santo, entonces tu tormenta se tranquiliza. Tu barca no se va a partir y no vas a naufragar. Deja de gritar como los discípulos lo hicieron y más bien utiliza la fe como un grano de mostaza. Pega la creatividad y háblale, por favor. Jesús no le habló a la montaña, pero le habló a la tormenta. ¿Y qué sucedió? Se tranquilizó. Eso debe pasar en tu vida hoy. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.